Lamentablemente, como seres humanos no controlamos las circunstancias, ni mucho menos el actuar de otra persona cuando se siente acorralada sin salida y termina tomando decisiones que ponen en riesgo la vida de los demás. Esta es la experiencia de mi madre, la que quiero relatar por medio de este libro. Mi nombre es Nelly de Jesús Arenas. En este momento tengo 58 años. Soy una mujer valiente, generosa, alegre, resiliente. Creo mucho en Dios y sus milagros. Tenía una vida llena de bendiciones, no poseíamos grandes riquezas, pero sí vivíamos tranquilamente hasta que nuestra vida se vio alterada por hechos violentos que sucedieron el 10 de septiembre del año 1985. Vivíamos en una finquita de Risaralda, Caldas, en una vereda llamada Guamito. Es una parte muy bonita rodeada de árboles frutales, una plantación de café y plátano. La finca estaba un poco retirada de la carretera y cerca quedaba una corriente de agua con un pequeño puente. La casa era color azul con blanco, había 3 cuartos, la sala y la cocina donde, por cierto, me gustaba mucho observar a través de la ventana. Recuerdo que había sembrado unas hermosas dalias de color amarillo, moradas y rojas. También había unos pensamientos blancos. Mi hogar estaba conformado por mi esposo José Esnoraldo Cano, mis hijos Jenny Marcela Cano, Humberto Andrés Cano y yo. Un cordial saludo a todos los que están conectados en este momento con nuestro programa Volando Entre Letras, un programa de CCM Televisión en alianza con Volar Editorial. Hoy, una nueva historia, un nuevo título, un nuevo libro y una nueva autora invitada a nuestro programa. Con ella vamos a mirar esas letras, todas esas manifestaciones artísticas que hay en ella y que aprovecha para escribirnos y compartirnos hoy lo que es su ópera prima. Un libro que, por cierto, es bestseller. Así que ahí les voy dejando esas pequeñas inquietudes para que se animen a estar con nosotros de inicio a fin en nuestro programa. Recordarles que Volando Entre Letras es un programa de literatura cargado de letras, pero muchas letras y versos bonitos. Soy Jonathan Giraldo y hoy vamos a conocer un poquito sobre una nueva faceta, sobre la violencia, sobre cómo todo esto afecta un núcleo familiar. Hoy nuestra autora nos va a compartir la historia de su madre. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a ella para que sea ella quien nos cuente sobre su vida y desde luego sobre su obra. Jenny, bienvenida a nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación y para que empecemos a entrar en calor y rompamos el hielo con los televidentes, cuéntenos quién es Jenny Marcela Cano. Hola para todos, hola Jonathan, muchísimas gracias, encantada de estar en el programa Volando Entre Letras. Un cordial saludo a todos los teleaudientes de CM Televisión. ¿Y qué les puedo contar? Bueno, mi nombre es Jenny Marcela Cano. Nací en Risaralda, Caldas, un municipio del eje cafetero. Soy la mayor de 4 hermanos. Siempre he sido muy curiosa. También me crié en el campo, adoro el campo, lo amo. Me encantaba de pequeña los amaneceres. Todo tranquilo, escuchar el canto de los pájaros, el olor a agua panela, así en el fogón de leña, la arepita que cogen y muelen el maíz y arman la arepita. Para mí eso era lo mejor. Mi papá es campesino, siempre he trabajado la tierra, mi mamá es ama de casa. Admiro mucho la gente del campo porque es gente, como decimos, berraca, trabajadora. Admiro mucho a mi madre por esa capacidad de perdón, de resiliencia, muy creyente, una mujer muy de Dios, muy dedicada pues a su hogar. Me crié en Risaralda, estudié primaria porque normalmente se estudia en una escuela pequeñita, digamos que es un solo salón y hay varias mesitas y en esas mesitas digamos que hay 3 niños de primero, 5 de segundo, 3 de tercero, 4 de cuarto o 6 de quinto. Eso es una escuelita de campo. Es muy pequeñita, una sola profesora para todas las áreas. Recuerdo cuando tenía 12 años que siempre me preguntaban qué quería hacer de grande. Yo de una respondía, siempre me ha gustado escribir. Me preguntaban que por qué, porque pensaba que el mundo y las personas tenían mucho que decir. Porque les hago a ustedes una pregunta. ¿Dónde están las mejores historias? Para usted, ¿dónde están las mejores historias, Jonathan? En toda esa experiencia que uno vive, pero sin duda me vas a decir que en las tuyas están en el campo. Realmente eso quisiera responderte, pero
los mejores libros nadie los se atrevió a contarlos. ¿Dónde están? Por allá en las tumbas. En el recuerdo de las personas. O en un recuerdo, o en las tumbas, o en lo que no se hizo. Porque normalmente se le pregunta a las personas ya de más edades, 60, 70, 80 años, ¿qué les gustaría hacer o qué no se atrevieron a hacer? A vencer miedos, a hacer esto, a hacer lo otro, a cumplir los sueños. ¿Qué pasó? No se atrevieron. No dieron como ese paso, no vencieron ese miedo. Soy la mayor, ya como les dije, de 4 hermanos. Me crié feliz con ellos, jugando por todas partes. Me crié como un niño relativamente porque no tenía más hermanitas. Entonces ellos me agarraban las muñecas, las desbarataban, las elevaban. Entonces que me tocaba a mí ir y coger un carrito. No sé si conocen las bolitas de jugar pipo, pues así le decíamos. Las canicas. Las canicas. Con eso me quedé jugando canicas atrás de la casa, trepando a los árboles, nos subíamos a coger naranjas, mandarinas, mangos con sal. Esa era la felicidad completa, el mango con sal me encanta. Sí, fue una infancia feliz. Estudié mi bachiller en Salamina Caldas. Siempre me ha gustado mucho aprender. Casi siempre el tiempo lo he tenido ocupado. Siempre me ha gustado. A los 14 años ingresé como catequista de la Berea para los niños de primera comunión, confirmación, incluso para los padres cuando iban a bautizar los niños. O sea, era muy lambeladrillos, como decimos coloquialmente en mi municipio, porque era de estar yendo a la misa, en fin. Pero todo eso pues con los principios que siempre me ha infundado mi madre. Y siempre dicen que la infancia en el campo es mucho mejor que la infancia en la ciudad. ¿Crees que sí es cierto? Es totalmente cierto. No tiene precio usted salir, correr libre, tranquilo, descalzo, porque yo iba a pie limpio. Yo iba entierrándome los pies, o sea, mamá detrás de mí, que pongas estas chanclitas, esas boticas, olvídelo. Yo era detrás, corriendo, a pie limpio, jugando por toda la tierra. Yendo, que mamá me decía, vaya a coger las naranjas, yo iba a coger las naranjas. Papá siempre le ha gustado tener de todo. Tenía cultivos de piña, de zapotes, naranja, mandarina, guayaba, mango, guanábana, que eso se iba y se cogían esas guanábanas, papayas que habían para regalarle a todo Jenny, el mundo. me acaba de hacer agua a la boca Sí, de pensar en todas las frutas naturales. Una delicia, la verdad, unas papayas que en la vida yo las recuerdo y ahora no las he logrado volver a ver. Y si las ves son inyectadas con químicos. Inmensas y totalmente natural. Imagínese que papá cogía, no, va mija, coja eso, regale. Pasaban los señores que trabajaban, no, regale. Era tanta la abundancia que nosotros no podíamos comer todo eso. Y algo que nos enseñó nuestro padre fue que él no nos daba nada. O sea, le pedíamos algo para ir a la tienda porque queríamos un dulce. No, mija, ahí hay piñas. Vaya, coja una piña. Qué vaya, dulce vaya, es. Vaya y venda esa piña y con eso se compra el dulce. Entonces, desde muy pequeños, eso cuando teníamos 10, 12 años, nosotros ya nos conocían en la vereda. Ahí vienen los que venden la piñita, la papayita, pero nosotros era para mecatear, porque no veíamos mucho el mecato, casi nos lo limitaban bastante. Entonces nosotros cualquier oportunidad comprar mecatico. Eso Los es caramelos, barrancos, había un dulce larguito, parecía una torta hoy en día, pero muy delicioso. Nosotros éramos felices con barrancos y gaseosa, manzana por cierto. Qué bueno tener esas experiencias y esos recuerdos que son gratos al momento de contarlos. Se puede decir que entonces tuviste una infancia bien, tranquila, normalita, pero ¿en qué momento te diste cuenta del gusto por la literatura? Está uno pequeño, jugando, corriendo, cogiendo frutos, después entra la adolescencia, está pensando en otras cosas. ¿En qué momento fue? En la adolescencia, cuando tenía 16 años, se me presentó la oportunidad de participar en un concurso del cuento a nivel departamental. El programa se llamaba Caminando por los Caminos de Caldas. Era un programa para el eje cafetero. Entonces mamá me dijo, participa. Y yo, ay, ma, qué pereza. ¿Y qué había que hacer? Contar de cómo vivía uno, dónde vivía y hacer un dibujo. Yo le dije, listo, eso está muy sencillo. Voy a hacer un cuento tal como vivo, donde vivo, lo que hago, lo que cojo. Papá ha tenido siempre un lago donde tenía pilapias
Y eso también lo recuerdo mucho porque, por cierto, no nos dejaba coger siempre pescado, sino que en los sábados él se iba como a hacer el mercado, porque en los campos se usaba que el día sábado es para ir, comprar el mercado, la verdura y la carnita. Entonces es que veíamos que él cogía camino y nosotros cogíamos camino, pero para el lago, a sacar lombrices, a coger un anzuelo y coger nuestro pescado. Y como había siempre un fogón de leña prendido, cogíamos una parrilla. Arreglamos el pescado, le echamos salecita y lo tiramos de esa parrilla. Comíamos pescado hasta ya no más, pero nunca le decíamos a papá, siempre ya íbamos y guardábamos el anzuelo, escondíamos esas espinas, las metíamos bien, hasta las enterrábamos porque papá era muy vivo. Entonces, en la basura no las echábamos. Entonces, hice el cuento tal cual, con todas mis historias, mis vivencias, y el dibujo lo hice en la casa, ¿sí? La casa azul con blanco, tenía como una chambrana, tal cual, el jardín. Por cierto, me gusta mucho el jardín también. Las pocas matas que teníamos en ese entonces era yo quien las sembraba, porque a mamá sí le gusta, pero no le gusta tanto como estar sometida que hay que echarles agua, que hay que echarles tierrita, que hay que echarles un abonito, en fin. Cuando eso participé, yo tuve el primer lugar. Siempre me ha gustado pues escribir, pero como todo uno va aplazando porque ya empieza la adolescencia, ya uno va creciendo, ya llegan los hijos. En mi caso tengo 2 hijas, totalmente pues dedicada a ellas. Siempre me ha gustado ser madre presente, estar ahí, porque pienso que los lazos se crean es en la primera infancia. Usted luego no va a llegar a su hijo a decirle a los 12, 13 años, venga mi hijo, hablemos, no. Usted no creó un lazo, usted no compartió, usted no estuvo, usted no enseñó. Y lo mismo, los valores se crean desde la infancia. Usted no va a llegar a decirle a un hijo adolescente, haga esto, no hago lo otro. ¿Cómo? Tal cual. Jenny, o sea, ganaste ese concurso y te diste cuenta que hay talento, como decimos, Sí, hay madera hay entonces. talento. Y siempre me ha gustado, o sea, la que escribía los cuentos para mis hijas era yo. Las felicitaciones que llegaban, que de Cornare, que de tal parte, era yo quien escribía los cuentos. Ellas me decían, mamá, necesito un cuento, necesito un libro de cuentos. Y yo, listo. Yo le hacía los cuentos, le dibujaba las caricaturas, o le editaba, hay veces porque no me podía con la letra mía, y así. Y después la calificación era para la Ajá. madre. No, pues sí, era para las hijas, pero no, yo le iba a decir, ay, sí, yo lo hice, ¿no? ¿Y dónde quedó todo ese material? ¿Dónde está todo ese material de crear de cuentos infantiles, ilustrados? Y me gustaría. Ella lo tiene, por cierto, mi hija menor tiene un cuento publicado en un proyecto de Río Negro, Niñerías. Ella se ganó un concurso y le publicaron su cuentico. Tengo ese libro también. ¿El cuentico de quién? ¿De la madre? ¿O ese sí es de la hija? Ese es de la niña. Lo escribió en el 4º grado, con 9 años, y se lo ganó. Y ahí se ganó el derecho que se lo publicara. O sea que también hay talento. Hay talento, sí. Solo hay que apoyarlo. Sí. O sea, Jenny, ¿y en este momento ya cumpliste los sueños que tenías de niña o todavía estamos en ese proceso? Yo pienso que es un proceso, hay tantas cosas por cumplir y hacer. Yo pienso que el ser humano debe estar lleno siempre de eso, de proyectos, porque tener algo por qué motivarse, algo por qué luchar, algo que hacer. En el libro, cuando nosotros entramos en ese proceso de leer, nos encontramos una frase bellísima que incluso está muy colorida, que dice, a pesar del dolor, la vida tiene muchos colores. ¿Por qué? Sí, porque todo es la actitud que tomamos ante las cosas. No es estarnos lamentando por X o Y motivo, que porque a mí, que porque esto me pasa, si yo soy buena persona, si yo no merezco lo uno o lo otro. Pero como lo digo, uno no controla la situación, uno no controla lo que le va a pasar. Siempre es la actitud que tomamos ante las cosas, tomar una actitud positiva, de aprendizaje, de resiliencia, de perdón. Todo eso yo lo aprendí de mi madre, viéndola desde muy pequeña, viéndole esa valentía, esa berraquera, esa pujanza. Igual también se dice que cuando uno entra en ese caos es muy difícil ver ese lado positivo, es muy difícil que escuchar a otras personas que le digan sí se puede, y eso es como, no es lo que necesito escuchar en este momento. Ahí, ¿cómo se puede manejar ese caos entonces? Todo es un proceso y empezar, claro, por mí, por mi bienestar, porque es mi tranquilidad, es mi paz.
es tomar la decisión de que no voy a vivir en un mundo de caos, de tristeza, de sufrimiento, porque es que al mundo no venimos a sufrir, no venimos a darnos latigazos ni a decir como el Dios te salve, que en un mar de lágrimas, que llorando, no. Nosotros venimos a ser felices, pero todo está en donde, en la mente, en nuestras decisiones, en lo que hacemos día a día por mejorar, por aprender. En este momento, ¿qué te ha regalado la vida? Ay, me ha regalado tantas cosas. Yo vivo agradecida. Hay que hacer, la verdad, soy muy agradecida. Mis hijas, la bendición de ser madre, la bendición de estar con salud, la bendición de tener toda la gente cercana a mi alrededor. Tengo gente muy bella, muy positiva, toda la gente que he encontrado, el apoyo, mis padres, mis hermanos, mi pareja. Son muchas cosas las que yo tengo que agradecer cada día. El aprendizaje diario, las personas que conozco. Actualmente vives en el municipio de La Ceja. ¿Dónde? Vivo en la vereda de Río Negro, La Laja. La Laja, Ajá. pero naciste en Risaralda. En Risaralda, Caldas. ¿Esa transición se dio para bien o para mal de venirse de esas raíces? Para bien. Yo amo mi tierra, amo mi gente. Por cierto, somos contemporáneos, somos casi de las mismas costumbres, de las mismas comidas, somos de un lenguaje muy parecido. A mí me encanta mi tierra, pero esta tierra también la amo ya. Amo todo lo que se pueda aprender, todo lo que uno pueda crecer, todo lo que uno pueda ceder. ¿Cuántos años ya? Por acá, 12 años. 12. Ah, no, Sí. ya como decimos, no Ya, se puede pedir Yo ciudadanía. ya soy adoptada. Sí. Yo ya soy adoptada de esta tierra. Jenny, igual sí, podemos ver la vida con positivismo, con una buena actitud y así uno diga, pues es muy colorida y es hermosa, pero el dolor siempre va a estar, el sufrimiento va a estar, así no vengamos a sufrir precisamente. Incluso Ajá. muchos dicen, no, pero es que yo nací, de una vez me pegaba una palmadita Ay, para ver si Dios. lloraba. Sí, a todos nos pasó, yo creo. Hoy en día ya no es necesario. Lloran de una hasta chupan de... ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, perder un ser querido. Nunca he pasado por ese dolor. Pido que en el momento que pase tenga la valentía, el poder de sanar y agradecer por haber tenido esa persona a mi lado. Porque muchas veces sí, no podemos evitar el sufrimiento, pero hay que agradecer porque al menos estuvimos con esa persona, la conocimos, compartimos. Ese es mi mayor miedo, perder a un ser querido, la etapa de duelo, de dolor y que tenga el valor de superarlo y seguir. Qué bueno, nosotros vamos a aprovechar que estamos aquí en nuestro programa Volando entre Letras, teniendo a nuestra autora invitada, que por cierto tiene 2 hijas, y para que nos dé unos tips, como que eso que nos ayude a las personas que están detrás de cámara, a los televidentes, cómo incentivar la lectura en los niños, en las niñas, para que ese gusto empiece a estar ahí presente, porque nos dijiste ahorita también, una madre presente en todos esos procesos formativos. Una recomendación que les hago es de pequeñitos, empiecen a leerles. Muéstrenles libros con caricaturas. Yo a las mías les mostraba libritos con dibujitos, entonces ella ya les daba curiosidad, ¿qué pasó? ¿Qué tal cosa? Entonces yo ya empezaba a leerles, no habían ni empezado a leer y ya tenían la curiosidad, ma, ¿qué dice ahí? Y ya lo que empezaron a leer, yo ya las sentaba y les ponía el libro, ellas leían una partecita, luego yo les leía otra y así, tanto con los libros. Tenía mi libro de historias bíblicas, que eso es un libro ilustrado, y a ella les encantaba ese libro. Todos los días yo les ponía a leer una historia de la Biblia, que tal la de David y Goliat, estaba en la imagen, entonces ya les daba curiosidad, empezaban a preguntar, leían una partecita, igual yo les leía otra, esa que los incentiven desde pequeños. Qué bueno, ahí está esas recomendaciones o esa invitación para que potencialicemos estas cosas en nuestros niños para que ellos fortalezcan lo que es la lectura como tal. Jenny, estamos en una época en donde el arte no es valorado, ser escritor incluso hace parte de las manifestaciones artísticas y de eso no se vive, necesitamos hacer otra cosa y estás en este proceso de incentivar a tus hijas también a la lectura y que ya ves dotes en ellas de escribir, o sea que hay una pequeña línea que ya los está llevando a la parte artística. ¿Crees que sí vale la pena apostarle al arte o les vas a decir a tus hijas, no, estúdienme primero otra cosa que sí de plata? Vale la pena, totalmente, porque si algo te gusta, te apasiona, pienso que todos los seres humanos nacemos con dones, con talentos,
O si no, pregúntese en qué me motiva, qué me gusta hacer, qué me entusiasma, qué me da alegría, qué me apasiona. Claro que vale la pena hacer lo que a uno le gusta, lo que lo hace feliz, lo que uno puede enseñar y transmitir a otros. Escuchándote, podemos decir, es una mujer positiva, que siempre está ahí a pesar del dolor y a pesar de lo que nos vamos a encontrar en la historia, en su obra. ¿Qué te ha marcado la vida? ¿Qué es ese acontecimiento que usted diga, esto me dejó marcada de por vida y que a lo mejor así lo sane, no lo voy a olvidar? ¿Qué me ha marcado de por vida? Pienso que el ser uno pequeño y someterse a un hecho violento es algo que realmente marca, porque ya han pasado los años y a mí me llevaban a esa casa ya de, digamos, 12, 14 años y tenía siempre un sueño repetitivo, siempre veía la misma imagen, siempre, siempre, o sea que sí son cosas que te van marcando, pero que uno tiene que aprender o debe tratar de ir como olvidando, dejándolas por allá quietecitas, porque de qué sirve uno estar volviendo al pasado si el pasado ya pasó, no hay nada que hacer, eso hay que superarlo, eso ya se quedó allá. Hay que vivir hoy aquí y ahora, porque estamos en tiempo presente, porque tampoco adelantarnos por allá al futuro, porque no sabemos qué va a pasar. Tratar de vivir en tiempo presente, perdonar. Perdonar es un regalo que se le da a uno mismo, la tranquilidad de uno. Eso no tiene precio. ¿Te has sentado a contarle a tus hijas esa experiencia de infancia en el campo para que ellas vean esa diferencia o de pronto también para que valoren un poquito más lo que le da la vida hoy en día? Claro, y por cierto yo las crié en el campo también. Eso fueron felices, ellas fueron niñas, casi niños también, pero ellas sí mantenían con su grupo, era una guardería entera que me llevaban a la casa. Y mantenían corriendo, jugando, mojándose con botas. Yo les enseñé eso porque yo adoro el campo. No hay nada mejor para los hijos que criarlos en un campo. Les da defensas, valoran más las cosas, ven el esfuerzo que representa cada cosa, cómo se siembra, cómo se coge. Ahí está, igual también como le dice, les da valor y las defensas. ¿Cómo es eso de las defensas? Entonces, sí. Dice que los que se crían en la ciudad son más propensos a adquirir virus. Siempre se ha dicho, la verdad, no sé qué tan cierto sea, pero lo veo con mis hijas y sí, veía que traían sus primitos y los primitos ya estaban enfermos, ya estaban con gripa, ya estaban tosiendo. Las mías estaban por ahí a pie limpio, corriendo y mojándose, no tenían gripa. Agarrando esas frutas también y eso. Sí. Y en la ciudad no, hay que lavarla antes de comer. Ajá. Qué bueno, nosotros estamos aquí en nuestro programa Volando entre Letras con nuestra autora invitada, de quien estamos conociendo más sobre su vida y ahorita vamos a conocer sobre su obra para que ustedes allá también vayan atando cabos, vayamos entendiendo por qué sus letras. Normalmente uno lee un escritor y hay muchas experiencias de ellos ahí, pero no logramos captar esa esencia o de dónde proviene. Acá en Volando entre Letras aprovechamos para que los autores nos cuenten sobre su vida y ahí nosotros, claro, de dónde vienen sus letras, sus experiencias y toda esta parte que uno llama también ficción, aunque soy de los que siempre digo que un escritor, por mucha ciencia ficción que escriba, siempre hay algo de él ahí impregnado en sus letras, en su obra, y vamos a aprovechar este momento para que ustedes vayan por un café, para que vayan por un vaso de agua, para que vayan por un snack, ¿por qué no? Y también para que se preparen, porque ustedes ya saben qué es lo que viene después de que nosotros nos vamos a un corte comercial, y es el lápiz y el papel, para que sigamos aquí en nuestro programa Volando entre Letras con ese primer reto y el chico de los retos, que ese soy yo. Vamos a ir a un corte comercial y nosotros ya regresamos aquí en Volando entre Letras. Psst, oye, cierra la llave, apaga la luz, desconéctalo, no desperdicies. Gracias. El planeta te lo agradece. El cambio climático es una realidad. Este verano ha sido más extenso de lo esperado y el agua para consumo y generación de energía se está agotando. Es por eso que debemos unirnos y fortalecer las medidas de ahorro de agua y energía en el consumo diario. En tus manos está la solución. Cierra la llave y apaga la luz. Cada gota cuenta, cada kilovatio cuenta.
La Federación Colombiana de Municipios invita al 12º Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito y Transporte 2024, que se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Cartagena de Indias, Bolívar. Los principales temas a tratar: rendición de cuentas CIMIT, impacto de los puertos aéreos, marítimos y fluviales para el desarrollo económico local, disminución de siniestros viales, entre otros, por una movilidad segura y sostenible para el desarrollo. Descubre el país de la belleza en nuestros parques nacionales naturales, un tesoro invaluable que alberga páramos, selvas, playas, desiertos y nevados. Son 65 áreas protegidas, de las cuales 37 tienen vocación ecoturística. Ven y vive una experiencia inolvidable. Parques Nacionales Naturales de Colombia, en paz con la naturaleza. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Volando entre Letras. Yo sé que ustedes están allá esperando este momento porque vamos a ir con este primer reto, y solo pasa aquí en nuestro programa donde los autores nos aceptan el reto sin conocerlo, y se los voy a confirmar. Jenny, ¿me aceptas un reto? Claro que sí. Ahí está, nos vamos a ir con este primer detonante creativo y vamos a hacer un reto que consiste en antónimos, ¿sí? Nosotros los escritores y los que estamos también entrando en este proceso de edición y de conocer más sobre nuestras letras y ampliar nuestro vocabulario, siempre es recomendable saber sobre sinónimos y antónimos para enriquecer nuestras obras. Yo tengo aquí la bolsita mágica de nuestro programa Volando entre ellas. Dentro hay unos papelitos y en los papelitos hay una palabra. Vamos a que nuestra autora saque el papelito y nos va a dar el antónimo de la palabra que saca en este papelito. Vamos a revolver por aquí, aquí es el azar el que nos dé la suerte, y nos vamos con el primer papelito. Por acá están, vamos a ver qué nos vamos a encontrar, y ustedes allá en casa con el lápiz y papel apunten también ese antónimo para que nos etiqueten como @CCM Televisión y @Volar Editorial. Jenny, ¿cuál nos encontramos? Largo. Largo, ¿cuál sería antónimo de largo? Corto. Ahí está, así que es realmente sencillo, y nos vamos con esa segunda palabra que nos vamos a encontrar aquí. Vamos a ver qué nos regala nuestra bolsita mágica. A ver, ahí está. ¿Cuál? Duro. Duro. ¿Y el antónimo de duro es? Blando. Blando. Ustedes también vayan haciéndola ya rápidamente, que son detonantes creativos. Cuando estamos escribiendo y sintamos un bloqueo o un cansancio mental, hacemos un detonante creativo y volvemos nuevamente con nuestro proceso de escritura. Vamos con el último papelito que nos da nuestra bolsita mágica. A ver cuál es esa palabra que nos da para decir el antónimo. Te regalo este. Seco. Seco. Está sencillo. Húmedo. Ahí está. Jenny, ¿qué tal nuestro reto? Muy chévere, muchas gracias. Hay que aprovechar estos detonantes creativos, y ahora sí vamos a aprovechar para que nuestra autora nos cuente sobre su obra, y vamos a empezar a atar cabos y a entender por qué sus letras. Jenny, cuéntenos qué te motivó a escribir Cuando la violencia entró a mi hogar. Bueno, Cuando la violencia entró a mi hogar es un libro que hice a manera de agradecimiento, también de admiración, porque es una historia. Yo estaba muy pequeña igual cuando sucedieron los hechos. Totalmente lo que escribo es verdadero. Fue la vivencia de la cual fuimos víctimas, como siempre lo he dicho, no controlamos a lo que estamos expuestos, lo que nos va a pasar. Bueno, es algo muy fuerte, es una historia fuerte, pero a la vez es de supervivencia, de superación, como lo dije antes, de mucha valentía, porque mi mamá me parece, la verdad, una berraca. Una berraca porque normalmente nuestras madres nos dan la vida una vez, pero la mía me la dio 2 veces, a mí y a mis hermanos, porque ella en ese momento estaba pues en embarazo. Todos fuimos víctimas de eso, porque papá también estuvo incluido, pero él al menos, él no supo qué hacer, digamos, en el momento, porque no estaba preparado para lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. ¿Qué les cuento? Este libro fue hecho con mucho amor, y como le dije, como forma de agradecerle a ella. Y era como el regalo que le tenía para el 17 de agosto, para el cumpleaños. Y lo publiqué el 3 de agosto del 2022 en la página de Amazon,
Primero se pone, digámoslo así, como en línea, como libro virtual y para ver como qué acogida se tiene. Se pone en línea, a nadie se le dice, ya lo hice público el 11 de agosto, sí, para nivel de todos, familiares, amigos, como tenía varios compañeros en distintos países, porque todo esto lo hice por medio de un curso que aprendí a escribir y a publicar libro de forma rápida, a la velocidad de la luz. Ellos me apoyaron mucho. Ese mismo día, el 11 de agosto, lo publiqué a las 12 del día, a nivel mundial, en las 3 plataformas de Amazon. Amazon España, México y la de Estados Unidos. A las 9 de la noche ya era un bestseller. ¿Qué quiere decir un libro bestseller? Quiere decir que soy número 1 en ventas en una categoría. En mi caso fui número 1 en literatura y corta, y memorias y biografías en segundo lugar. Tercer lugar en movimientos filosóficos. Para mí, yo ese día no la podía creer. Yo no sabía si reír, si llorar. Yo estaba como pasmada. Lo hice. Y es algo que uno no esperaba ver como esa respuesta tan positiva, ver que en otros países leen mucho. En México leen cantidades, España, ver que lo compraban en Italia, que recibía un testigo de ellos, que buena lectura, que muchas gracias por compartirla, que una historia de supervivencia, en fin, es algo maravilloso de las respuestas que obtenemos de otras personas cuando nos atrevemos a hacer las cosas. ¿Qué mal? Les puedo contar que cada detalle fue pensado, la portada, la contraportada, el título, el subtítulo, de qué forma lo iba a hacer. Es literatura corta, como ya lo dije, fue hecho muy rápido, en menos de 3 meses. Decidí hacerlo corto, un lenguaje coloquial, no un lenguaje tan técnico, no algo que la gente no se complicara pues como en entender. ¿Qué más les puedo decir? Ahorita en el 23 lo logré sacar como libro de pasta dura, blanda. Porque normalmente se hace bestseller como libro virtual para que lo descarguen. Es un libro inteligente porque tiene la introducción con un código QR. Aprovechemos y vamos mostrándole aquí a los televidentes para que ellos vayan mirando qué es lo que estás mencionando. Ahí está el código Ya. QR que pueden escanear desde su Acá celular. pueden escanear desde el celular, tablet, computador. ¿Y a en la dónde nos introducción lleva ese código? Nos envía un video en YouTube donde está la introducción, también corta, pero donde expreso el por qué lo hice, qué transmito, qué quiero que la gente aprenda, porque quiero que lo tomen como un ejemplo de que no es lo que nos pase, sino qué hacemos con lo que nos pasa, cómo aprendemos a manejar esas emociones, a perdonar. Mamá me enseñó algo muy importante que es el perdón. Ella no guarda rencor, ella vive tranquila, ella perdonó y sufrió mucho, todavía sufre porque las secuelas son de años. En el libro cuento una parte de eso y son años. Mamá todavía tiene secuelas, pero está viva. Mi hermano está vivo porque ya tenía 6 meses de embarazo cuando sucedieron los hechos. Marcela, entonces vamos a aprovechar este momento que estamos acá en nuestro programa para que nos compartas un fragmento de tu obra, para que los televidentes empiecen a entender qué nos vamos a encontrar allí, para que los piquemos, para que les causemos esa intriga, a motivarlos a adquirir tu obra y también de leerla de inicio a fin, que ese es el deber de nosotros los lectores. La calma de mi vida, la de mi esposo y de mis hijos, la alteró primero un hombre con antecedentes criminales y segundo, el atropellamiento del cual fuimos víctimas, porque vivíamos tranquilamente hasta que ese hombre desconocido tocó a mi puerta y sentí un mal presentimiento. Imagínate, estar en la calma de tu hogar y que un extraño entre en tu casa apuntándote con un arma. En ese momento la angustia se apoderaba de mí, ya que me encontraba en estado de embarazo. Me sentí totalmente indefensa, con una incertidumbre total, cómo proteger mis hijos ante una amenaza que no podía oír. Tu mente por un instante queda en blanco. Quisiera que fuera un sueño y poder evadir la realidad.
y aquella situación tan tensa que estábamos viviendo, sin saber que la parte más difícil estaba por suceder. Jenny, es la historia de tu madre y en el libro está contada como si ella estuviera en primera persona. Sí, como si ella la estuviera narrando. ¿Cómo fue ese proceso de hablar con tu madre para que ella te contara hechos? Algunos tuviste tú que vivirlos con ellos, pero ese proceso de poder decir, madre, voy a contar esto, ¿estás de acuerdo? Es algo muy doloroso, porque realmente, como digo en la introducción, se mueven muchas emociones. La verdad, yo lloré y también la hice llorar a ella también lloró. Al recordar Al nuevamente. recordar tanto, porque es algo doloroso, es algo muy difícil. ¿Cómo fue el proceso? Yo antes le pregunté, voy a escribir un libro, pero lo quiero escribir con lo que les pasó, con lo que nos pasó a todos, porque quiero que el mundo lo sepa, que el mundo lo vea, que el mundo vea que sí se puede. Pues ella me dijo, sí, está bien. ¿Cómo lo hice? Escribí preguntas claves, empecé como dónde empezaron los sucesos, cómo fue tal cosa, qué pasó, cuántos años, en qué año. Lo dividí en 7 capítulos, pero cortos. No soy de escribir mucho o muy extensivo, no. Me gusta más bien lo corto, lo sencillo, lo que se exprese fácil, lo que me haga entender fácil también a otras personas. Pero sí, es algo muy doloroso. Ahí está esa forma de ese proceso creativo. Jenny, aprovechando que estamos hablando de eso, los escritores a veces suelen tener rituales, a veces dicen, no, yo escribo en cierto lugar o me inspiro sobre ciertas cosas, el silencio es uno de ellos. ¿Tienes rituales para escribir? No, la verdad no tengo así como organizar las ideas. Primero sí, diría que sí entonces. Organizar ideas, saber de qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir. Si es eso, pensar en el título, en el subtítulo, en personajes, en qué quiero expresar, qué mensaje quiero enviar, o si es algo más bien de si quiero escribir una novela. De todo se puede escribir, cualquier género está bien para escribir, sea novela, sea poesía, sea lo que tú quieras hacer, lo que quieras escribir, una historia real, pero sí hay que organizarse, sí hay que pensar cómo, cuándo, cómo lo voy a hacer, en qué tiempo. ¿Cómo fue también el proceso de creación de portada y la contraportada? Podemos ver que hay 2 personas allí. ¿Quiénes son? Ellos son mis padres, ella es Nelly de Jesús Arenas y mi papá José Esnoraldo Cano. Decidí colocarlos a ellos porque ellos son los héroes, los protagonistas de la historia. Y en la portada decidí poner como un hogar fracturado y la imagen de una niña, que era como por decir, me representaba a mí de algún modo. Cada cosa pues la pensé y cada cosa como uno de Amazon te permite eso, hacer tu portada, tu contraportada con lo que quieras llevar, lo que le quieras poner. Se considera que es una publicación independiente, una autopublicación es la palabra exacta. ¿Es viable hacer una publicación como esta? A veces decimos, no, yo no busco una editorial porque me voy a autopublicar, porque voy a gestionar yo todo el proceso, o a veces sí es necesario tener ese apoyo editorial. Claro que es necesario tener un apoyo editorial. La verdad es primera vez que escribo un libro, no pensé que iba a abarcar tanto terreno a nivel global, porque decir que mi primo que está en Estados Unidos me está felicitando que porque ya compró el libro, porque ya lo leyó, o sea, pues yo no esperaba tanta respuesta tan positiva. Sí se necesita un apoyo, claro. No todos los libros tienen el privilegio de tener ese sellito que vamos a aprovechar para que se muestre ahí en la cámara, que dice el bestseller. Tenemos ese privilegio. ¿Qué significa tener ese loguito ahí, saber que es maravilloso, bestseller? La verdad es que saber que fui número 1 es maravilloso. Y saber más que representa un esfuerzo, que sí plasmé lo que quería, que lo logré. Pues para mí el mejor regalo que le haya podido dar a mi madre. Jenny, usamos el verbo en pasado, fui bestseller. Ajá. ¿Qué pasa entonces después de que fuiste, o vas a volver a hacerlo, o cuáles son ese proceso sí. para...? Fui bestseller, ya. Okay. Se captura el momento, tienes este sello, lo fuiste. Lograste ser número 1 en ventas, ya. Listo. Amazon ya sabe que va a ser un buen libro, te lo va a publicar en pastadura, te lo van a seguir vendiendo, distribuyendo a nivel mundial. Okay. Claro que quiero seguir escribiendo. ¿Qué proyectos vienen entonces?
pronto estaremos presentando un nuevo libro basado como en todas las experiencias de mi vida. Este sí va a ser más conmigo, con todo lo que se puede hacer cuando piensas y cambias como las viejas creencias con las que te han inculcado la sociedad o la religión o con las que vienes desde la infancia. Qué bueno, vamos a aprovechar entonces para compartir otro fragmento de lo que está plasmado ahí en tu libro para que los lectores se sigan animando y realmente vayan a la página de Amazon y adquieran el libro. Y ahorita también les vamos a contar dónde lo pueden adquirir de manera física porque ya también está disponible en pasta blanda como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué fragmento nos quieres compartir? Voy a leer una parte que esta sí fue la que me movió todo. Mueve fibras. Sí, mueve todo, la verdad es algo muy triste, me parece película. Bueno, ¿cómo pude lograr bajar arrastrándome, casi desangrándome con los niños? Ellos lloraban de una forma desconsolada. Yo seguía arrastrándome por ese pasal con los niños. Cuando llegué a la mitad del patio, en esas condiciones, y esa gente se condolió y vinieron a preguntar cosas que yo en ese momento no quería contestarles, nada. Yo les dije que no tenía nada que ver con ese delincuente y que se fijaran del atropellamiento del que había sido víctima, que yo tenía 6 meses de embarazo. Entonces, como se conmovieron y se dieron cuenta del gran error que habían cometido, hablaban entre ellos, decían, qué pesar de la señora. Y hicieron una camilla para llevarme al hospital. Yo les dije que yo de ahí no quería irme hasta que no viera dónde quedaban mis hijos y qué iba a hacer con ellos, porque así como nos habían disparado siendo nosotros inocentes, yo no les iba a dejar a mis hijos, que hasta que no viera dónde quedaban, en qué manos, que estuvieran en manos seguras, yo no me iba a ir así estuviera desangrándome. Llamaron a los vecinos más cercanos y se los entregaron. Claramente me quedé un poco más tranquila y de ahí me llevaron para el hospital, aunque decían que yo no llegaría viva, que lo más probable era que muriera en el trayecto. Resultó que Dios no lo quiso así. Ahí está otro fragmento de lo que es la obra de nuestra autora invitada aquí en nuestro programa Volando entre Letras, para que ustedes se animen a leer, a descubrir esta nueva historia y desde luego para que estén pendientes de este nuevo libro que viene en camino, que ya está por ahí culminando. Me atrevo a decir que ya está en sus últimas pinceladas ahí de lo que es este libro y ya le dimos un poquito spoiler, un adelanto de lo que se viene en la escritura con nuestra autora invitada. Vamos nosotros al segundo reto porque estamos aquí con el chico de los retos. Vamos a ver qué nos trae acá, ustedes preparados allá también con hoja y papel para que se unan a nuestros retos y nos etiqueten claro como @CCM Televisión y @Volar Editorial. El segundo es incluso más fácil que el primero, así que no hay de qué preocuparnos, son detonantes creativos, vuelvo y reitero, para que empecemos ahí en ese proceso creativo. ¿Qué consiste? Este es sencillo, le voy a entregar por acá un papelito y le voy a entregar un esfero y el reto consiste en que le escribas una carta corta a la autora del libro, a Jenny Marcela Cano. Y mientras nuestra autora inicia este proceso creativo, quiero contarles que en Volar Editorial estamos recibiendo manuscritos para que se animen a publicar con nosotros, para que cumplan esos sueños y no les pase como lo mencionaba ahorita nuestra autora, que muchos bestsellers, muchas grandes historias simplemente quedan por ahí perdidas en el tiempo, guardadas en los cajones y no se dan a conocer, porque seguro hay muchas personas, muchos lectores que merecen leer tu historia. Ingresen a www.volareditorial.com en la sección envía tu obra y allí van a encontrar todos los requisitos, términos y condiciones para que nos compartan su libro y puedan cumplir este sueño juntos. También en la sección Librería Volar pueden encontrar todos los libros que tenemos ya publicados y todos los sueños que hemos cumplido. En buscalibre.com también pueden encontrar todas nuestras historias. Jenny, cuéntenos, ¿cómo va ese proceso de escribirle a la autora, de decirle cuántas cosas siempre le has querido decir a ti misma, por supuesto, pero que no te atreves a hacerlo? Bueno, no fue mucho lo que logré escribir. Hoy quiero permitirte agradecerte por permitirme atreverme a plasmar los sueños, a poder lograr
y llegar a tantas personas. No logré escribir nada más. Corto y sustancioso, Sí. como lo que se está plasmado en tu libro. Tú nos decías ahorita, es que yo soy muy concreta, cuento lo que hay que contar. Sí, realmente siempre he sido así. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Ahora sí, cuéntenos para que todos Sí. vayan de una vez a hacer clic y adquirir tu Está obra. publicado en la página de amazon.com. También lo tengo en la librería Aguilar, segundo piso, Central Banco Ganadero, En Río Negro. en Río Negro. Y en la página está para todo el mundo, disponible en todos los países. Y si de pronto alguien dice, no, yo no puedo con la tecnología, no puedo entrar a Amazon, no doy con el libro, no me queda muy lejos ir allí también a Río Negro, entonces, ¿dónde es esas redes de la autora para que ellos le dejen un mensajito o un número para que ellos digan, Jenny, yo quiero tu libro, ¿cómo hacemos para que me lo traigas o para adquirirlo? Sí, puede ser el número celular y el correo electrónico. Número celular 317-835-1634 y correo electrónico jennycanon@gmail.com. Qué bueno, Jenny, nosotros estamos acá en nuestro programa Volando Entre Letras, un programa que se hace para visualizar, para promocionar a los autores del Oriente Antioqueño, de Colombia y, por qué no, del mundo entero también. Vamos a hacerle una invitación a todos los televidentes que no se pierden nuestro programa para que lo repliquen cada vez más y que Volando Entre Letras llegue a muchas más personas y muchos más lectores. Claro, es algo que deberíamos seguir, digamos, cultivando. Campos que permitan que las personas expongan sus sueños, como nuestros libros. Campos que permitan volar más la imaginación, la creatividad. Totalmente agradecida, de verdad, de estar acá y una invitación a todos. Que cumplan los sueños, que los plasmen. Primero, que los imaginen, porque si vemos una mesa, si vemos un lápiz, el mismo libro, todo pasó primero por la mente. Se imaginó, se proyectó, se empezó a hacer. Hay que empezar a hacer. Y lo más importante de empezar a hacer, no nos quedemos en el camino. Obstáculos siempre van a haber. Siempre van a haber personas que critiquen, van a hablar bien o van a hablar mal, no importa. Con tales que ustedes no se queden a mitad de camino. Empecemos y terminemos. Y recuerden que mejor hecho que perfecto. Ahí está esa invitación de nuestra autora para que no se pierdan Volando Entre Letras y para que lo repliquen cada vez más. Jenny, ¿a quién le dedicas tu libro? Aparte de que ya sabemos que va dedicado a la persona más importante y quien le dio la historia. A mis hijas, a mí misma, a todas las personas que me apoyaron, porque si algo que me gustó con hacer este libro es ver ese apoyo, es ver toda esa gente que te quiere, que está cerca, que necesitas, en que te ayudo, tal cosa. Eso es una respuesta muy linda, muy maravillosa y que totalmente agradecida. ¿Te has sentado a leerle a tus hijas el libro, algunos fragmentos, o todavía es muy fuerte para ellas por su edad? No, ellas ya están grandes. No, ellas, claro, ellas lo han leído. También la menor, también se le lagrimearon los ojitos, porque realmente tiene partes fuertes. Pero la idea con eso no es destacar pues, que Colombia es un país violento, no. Es destacar la historia de superación, de supervivencia, de que todo está siempre en la mejor respuesta que nosotros demos. Qué bueno, Jenny, vamos a mencionar nuevamente ese correo electrónico, ese número celular para que las personas, si se quedaron a mitad cuando estaban escribiendo, lo vuelvan a escribir y puedan contactarte rápidamente. Número de celular 317-835-1634. Correo electrónico jennycanon, y ahorita lo dije mal, 70@gmail.com. Jenny, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa, gracias a todos los televidentes que iniciaron y terminaron con nosotros. Ya saben que nos puede seguir como @CCM Televisión, @Volar Editorial y a mí como @Jonathan Giraldo. Nos vemos en una próxima emisión de Volando Entre Letras. Chao, chao.